Bueno, buenas tardes, doña Cinia. Como parte del curso MAT 09 llamado Diseño Curricular de la Universidad San Isidro Labrador, quisiera hacerle esta entrevista, que parte es de sus conocimientos y entonces por eso la seleccionó usted, doña Cinia doña Cinia Castillo. Actualmente labora en el Conservatorio San Agustín de Guapiles, es la directora y también es la profesora de educación religiosa. Más o menos, ¿cuántos años de experiencia tiene doña Cinia? En el área educativa. En el área educativa. 34 años. 34 años, sí. Y bueno, como ya dijimos, es la profesora de educación religiosa, esa es su especialidad. Hoy es el 23 de octubre y estamos más o menos a la 1:30 de la tarde. Sí. Doña Cinia, bueno, primero que nada quisiera preguntarle, ¿conoce usted el nombre de la política educativa vigente y en qué consiste? Sí, bueno, un poco, ¿verdad? La persona, porque la nueva política educativa se centra en la persona como transformadora de la sociedad, entonces ese es el nombre. Okay. Y más o menos consiste en el eje central de la persona, viendo a la persona como actora, ¿verdad? Responsable, activo de toda la transformación de la sociedad. Todo ese papel protagónico que tiene el ser humano en todo lo que tiene que ver con el cambio, con nuevos aportes, cómo la persona tiene que ser centro de todo el proceso educativo. De acuerdo. ¿Y qué aspectos considera importantes de la política educativa actual? Precisamente eso, ¿verdad? Centrarse en la persona, porque dentro de los cambios significativos que se dan en este nuevo enfoque, es que deja lo académico, era lo principal en otros momentos, y ahora al centrarse la persona es lo académico, más bien se tiene que ajustar al contexto de la persona, a las necesidades, a las fortalezas también de la persona, para poder realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje de manera significativa. Ok. Bueno, usted que conoce tanto, ¿qué cambios ha sufrido la educación en los últimos años en cuanto al planeamiento didáctico? No sé qué. Sí, bueno, todo esto también, recordando el concepto de política educativa, es importante aclararle para poder llegar hasta lo que es el planeamiento didáctico, que en Costa Rica, bueno, así es en el mundo, la educación en los países se rige a partir de una política educativa. En Costa Rica la política educativa hacia el siglo XXI pasó al límite de lo que debía durar, duró casi 17 años en el sistema costarricense. Se iban dando cambios a nivel de sociedad, cambios a nivel de teorías educativas, y nosotros estábamos con la misma política educativa. Entonces, ante esta transformación que se ha venido dando de la educación, surge un hecho histórico al revés, como diríamos. Se realiza primero en Costa Rica, para dar respuesta a las transformaciones educativas, la política curricular. Y entonces el ministerio se da cuenta de que se tenía una política curricular respondiendo a nuevos programas, a nuevos enfoques, pero la política educativa seguía siendo la misma. Entonces había un desajuste. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, al conocer esta política curricular y ser aprobada por el Consejo Superior de Educación, el mismo consejo inmediatamente comienza a trabajar en una nueva política educativa, donde se ve que la persona tiene que ser el centro para una transformación de la educación costarricense. Entonces, ahí es donde vemos cambios significativos en la educación en estos últimos años. ¿Por qué? Porque la política educativa hacia el siglo XXI, si bien es cierto, siempre ha apuntado al socioconstructivismo, al constructivismo, pero con un enfoque muy académico. Entonces el planeamiento iba más hacia lo que tenía que hacer el profesor en el aula y no lo que tenía que hacer el estudiante. Era un planeamiento realizado en función del profesor y no en función del estudiante. Claro. ¿Cuál es el cambio significativo que tenemos ahora? Que todo se redacta, todo se elabora en relación a la persona estudiante. Okay. Bueno, por lo que me dice usted, cree necesario el planeamiento.
cree necesario el planeamiento. Sí, por supuesto, porque si la política educativa tiene un tipo de sociedad que pretende alcanzar, un tipo de persona que se está formando, la política curricular tiene que responder en sus planes y programas a ese tipo a este proyecto educativo país. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que eso esté llegando al aula desde el planeamiento didáctico? Porque para eso son creados los programas de estudio. Y en la actualidad estamos en una transformación curricular muy fuerte. De hecho, en estos momentos todo gira alrededor de la transformación curricular porque se le dio un gran dinamismo a esta política curricular, haciendo cambios en programas que tenían muchísimos años de estar en el sistema educativo. Doña Cinia, bueno, ya con todo lo que usted nos ha contado, ¿usted cree que, bueno, obviamente existen debilidades y fortalezas en el planeamiento curricular? ¿Nos puede mencionar algunas de ellas? Hablemos de planeamiento didáctico. Okay. Porque planeamiento curricular es lo que le corresponde al Ministerio de Educación, que son los programas. ¿Usted se refiere al del docente o a los programas de estudio? Puede hablarnos de los programas. Los dos. O de los dos. Bueno, sí, en los programas, digamos, a nivel del Ministerio de Educación, una debilidad puede ser que una de las debilidades es que a veces hay conceptos que no han sido desarrollados o no se han tomado en cuenta a los docentes de la base. Entonces, cuando ya se envían estos programas para ser asumidos por los educadores, no se apropian de ellos porque son cosas que no les tocaron. Entonces cuesta mucho, es un proceso muy lento y solo le ven resistencia porque ya estaban acostumbrados a los programas anteriores. Eso sí, que es la ventaja de que los nuevos programas están actualizados, corresponden a la nueva política educativa, a la nueva política curricular. Entonces ahí nos venimos al planeamiento didáctico de una vez. Si un docente no está sensibilizado, no está debidamente formado en la fundamentación de los programas de estudio, mucho menos va a llegar eso al aula, o a la hora de desarrollar el planeamiento didáctico no está empoderado, no está sensibilizado y no le puede dedicar lo que verdaderamente necesita, ese aprendizaje esperado para desarrollarse. Entre las otra debilidad puede ser que los educadores hacen programas hermosos, pero a la hora en que llegan al aula hacen otra cosa. Solo hacen los planeamientos didácticos para presentar un requisito administrativo que todos los primeros lunes se presentan de cada mes al director, o por si llegan los asesores pedagógicos del Ministerio de Educación a revisarlos, ¿verdad? Entonces, lástima si esto se hace así, porque todo un esfuerzo que no llegue al aula es en vano, es como echar agua en un canasto. Claro. Doña Cinia, bueno, así como para sintetizar, ¿cuáles entonces han sido los principales cambios a nivel curricular que han ocurrido en los últimos años? Sí, bueno, la creación de nuevos programas de estudio, ¿verdad?, que responden a la nueva política educativa, que los programas han sido también creados pensando en los estudiantes, los enfoques teóricos, las teorías pedagógicas van más centradas en una educación más participativa, menos academicista, menos conductual, ¿verdad? Más de socioconstructivismo, un enfoque más socioconstructivista donde el estudiante es protagonista de su aprendizaje. Entonces esto es una gran fortaleza. El uso de la tecnología, ¿verdad? El uso de la tecnología también. ¿Por qué? Porque entre la política curricular una de las dimensiones importantes es el que el estudiante se sienta parte del mundo como si fuera una aldea pequeñita, porque estamos muy cerca unos de otros, ¿verdad? Entonces, enseñarle herramientas al chico para poder desarrollarse con todos estos retos y desafíos de una sociedad tan moderna, tan rápida, donde todo va pasando muy rápido. La educación también tiene que ir avanzando conforme va la sociedad, porque si no nos quedamos rezagados. ¿Cada cuánto considera usted que debe de haber una nueva política educativa? Sí, como le decía, como todo es tan cambiante y todo es tan rápido, y la sociedad avanza, las políticas de la educación para que respondan en lo que mi experiencia y lo que yo escuché a personas con mucha mayor formación que la mía y experiencia es que no deben de pasar de 10 años.
¿Y cómo podemos entonces nosotros ajustarnos aquí en Costa Rica a introducir de manera efectiva los cambios curriculares? Con la capacitación del docente. O sea, para que un docente, lo que le explicaba anteriormente, asuma los programas, los cambios, toda la nueva propuesta, el nuevo enfoque, toda esta transformación curricular, hay que invertir en la capacitación. Esto es fundamental, porque de lo contrario, nadie, casi no se está en el aula, ni los asesores, ni el ministro, ni los, ¿no? Entonces, si se trabaja en la sensibilización del educador, ya se adquiere un compromiso ético, profesional y por la misma vocación se va a llevar esto al salón de clase. Doña Cinia, yo conozco de su experiencia y su participación en el cambio de currículum, de programas educativos en el área de educación religiosa. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? Sí, fue muy valiosa porque me permitió actualizarme, me permitió cambiar chip en muchas cosas, porque cuando uno está ya con muchos años en el sistema educativo, hay costumbres que se quedan como, y tal vez fueron logros académicos o pedagógicos, herramientas que uno utilizaba y le daban resultado, pero ante todo lo que hoy implica educar a las generaciones, a los niños de hoy o jóvenes, hay que hacer un gran cambio. Entonces, toda esta experiencia me permitió estudiar, aprender cosas nuevas, para poder asumirlas y desarrollarlas con los educadores y también capacitarles para que bajaran al aula. Entonces, los nuevos programas que responden a la nueva política educativa, hacia la nueva ciudadanía, curricular, perdón, hacia la nueva ciudadanía y a la política educativa, hacia la persona como centro, como eje de la educación, tienen que llegar al aula, pero solamente con la formación del docente. Entonces tuvimos, por ejemplo, Cristina Parra, una gran curriculista internacional y nacional, ha aportado muchísimo. Ella era parte, y una de las experiencias más bonitas es que el Departamento de Educación Religiosa fue el primero que entró. Como que somos muy intensos en esta parte. A veces no nos llama la atención que a muchos les, como le dijera, les llama la atención, valga la redundancia, que nosotros en una área, como se cree que la educación religiosa es solo rezar y cosas así, no entramos en este patín del currículo, ¿no? Y más bien somos como muy apasionados, casi que es una característica, tanto así que cuando se arrancó con esta transformación, ella, la especialista, doña Cristina Parra, empezó con nosotros. Todo pasaba por esta comisión. Después nos fue integrando con los de ciencias, con los de inglés, pero hacía algo y lo llevaba para que nosotros se lo viéramos. Aportamos muchísimo a todo lo que son las habilidades de los nuevos programas, va mucho que el Departamento de Educación Religiosa aportó. Y doña Cinia, digamos, con todos esos cambios que ustedes realizaron, ¿eso hace cuánto fue? ¿Hace como...? Esto tiene 2, 3 años de estar. Ajá. Ese programa tiene 2, 3 años. ¿Y usted cree que a hoy está desactualizado o todavía se mantiene vigente? Si le dijera una triste realidad, que por una situación, ¿cómo le digo? Una situación de lo que ahora estuvo pasando en el ministerio con el ministro que acaba de salir y que él era como un poco... No quiero decir la palabra ateo, porque no puedo, no sé si era ateo o no, pero la parte religiosa él la tenía como relegada. Y con él no se aprobaron los programas de estudio. No es que están rechazados, ahorita más bien me contaban en el Departamento de Educación Religiosa que ya con la nueva ministra va eso ya directo al CONESUB, pero todos fuimos los primeros y nos pasaron adelante, porque el ministro dijo que tenía que revisar eso. Que a él le da mucho miedo que se mencionara mucho el nombre de Dios, que cosas así. Entonces se detuvo y se guardó y ahora ya está de nuevo. Entonces en educación religiosa estamos con los programas de 1995, pero una riqueza de programas que si los comparamos siguen siendo desde que se crearon unos programas como para actualizarlos y seguir trabajando. Entonces como que el daño no ha sido como mucho como en otras materias que era más académico. De los logros importantes que sí se tuvo en este proceso, y bueno, esto fue cuando estaba doña Sonia Marta,
que eliminaron la prueba de educación religiosa. Entonces, con eso nosotros ya tuvimos como un poco más de libertad para el desarrollo de las lecciones. Sí. Bueno, doña Sonia, muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias. De verdad que le agradezco mucho compartirnos todo su conocimiento. No, más bien muchas gracias por tomarme en cuenta, porque estas cosas me encantan. Bueno, gracias.